Bien, continuaremos con el avance de la materia. Ayer habíamos visto la primera parte de cómo se hace el diagnóstico de situación. Ya habíamos hablado que la primera parte era la recolección de datos, la cual consistía en recolectar dos tipos de datos. Datos subjetivos y datos objetivos. Se me fue el audio. Bueno. Entonces consistía, como decía, en recolectar dos tipos de datos. Datos subjetivos y datos objetivos. ¿Ya? Los datos subjetivos se recolectaban a través de entrevistas y los datos objetivos son otros datos que puedo recolectar de diferentes fuentes. Habían diferentes tipos de datos. Habíamos hablado ayer de los datos estadísticos y de los datos científicos. Vamos a hablar de los otros tipos de datos. Tenemos los datos históricos, que cuando hablamos de datos históricos se refiere a fechas, ¿no? De eventos, ya para hacer tal vez un mejor relato histórico de cualquier tipo de eventos. Entonces, este tipo de información la podemos recolectar de las hemerotecas, que son como bibliotecas, pero recolectan publicaciones, ¿no? Periódicos, revistas, etc. Aquí en Santa Cruz, la hemeroteca tiene la misma biblioteca central, ahí en la Plaza del Estudiante, ahí arribita, solamente que muchos no la conocen porque realmente la hemeroteca la usamos cuando hacemos investigación histórica. ¿Ya? De todas maneras, cada periódico mantiene sus colecciones. Ustedes van a ver, ellos pueden proporcionar desde tiempos antiguos, ¿no? Sus publicaciones desde las anteriores. También podemos encontrar documentos que pueden darnos referencias históricas en los archivos centrales, que son los archivos de las alcaldías. Aquí el archivo central queda en el barrio Urbaní de la alcaldía de acá. Ya ahí uno puede recolectar datos sobre creación de barrios, instituciones, etc. Están los libros de historia, ya, que también nos pueden proporcionar buena información, realmente más antiguo, ya que es recolectado por personas que se dedican a esto. Los mismos historiadores, hay personas que, algunos por profesión y otros por hobby, se dedican a almacenar información. Ya, algunos en base a eso sacan libros, publicaciones o simplemente en su casa lo suelen tener. Bueno, las televisoras y las radioemisoras, ¿no? Ellos también hacen o recolectan información histórica para luego hacer sus publicaciones. Bueno, y por último estarían los datos audiovisuales, que son los datos que vienen imágenes, video, fotos, pinturas, grabaciones de audio, etc. Este tipo de información la puedes recolectar uno mismo, sacándole fotos o filmando, grabando, pero también nos pueden proporcionar diferentes instituciones, dependiendo de lo que esté investigando. En cuanto a imágenes, los periódicos, sus reporteros vienen sacando foto
de todo, así que tienen un montón de almacén de imágenes de todo tipo. Las televisoras igual van guardando esta información. Uno puede entrar en contacto con ellos y ellos te pueden proporcionar, a veces, dependiendo del tipo de información, gratuito, y a veces te cobran, dependiendo del tipo de empresa e información que uno le solicite. ¿Ya? Bien, y por último estarían los datos laboratoriales. ¿Ya? Los datos laboratoriales se refiere a resultados que se obtienen de análisis que se pueden enviar a hacer a laboratorios de diferentes tipos. No se refiere específicamente a laboratorios clínicos. Ya como ven, ahí mismo les menciona que hay diferentes tipos de laboratorios. Ya están los laboratorios clínicos, que es donde mandamos muestras de sangre, orina, heces, etc. Están los de agua. Aquí, por ejemplo, hay el de Saguapac y el de la Gabriel. Hacen estudios comparativos del agua para ver si hay tóxicos, químicos, agentes infecciosos en el agua. Hay laboratorios de alimentos, hay privados acá y también está el de la Gabriel, de suelo, laboratorios visuales, eléctricos, etc. Son instituciones que se dedican a analizar información y darte resultados en base a lo que ellos pillan. Eso depende de lo que estoy investigando, ¿no? Bien, entonces, esos son los tipos de datos que yo puedo recolectar. ¿Ya? Bien, entonces, no se olviden que cuando hablamos de datos de recolección, es como es recolectar. ¿Ya? No hay un número específico. Le preguntan después, ¿y cuántos datos? No hay un número para decir. Puede ser 1 como pueden ser 100. Eso depende de la investigación que uno va haciendo. Ya ustedes pueden de repente encontrar mucha información en internet, como puede que no encuentren nada. ¿Ya? Básicamente lo que van a hacer es ir juntando, podemos ir ahora sí como una carpeta donde uno va metiendo todo lo que va recolectando, ¿no? Las entrevistas, por ejemplo, bueno, lo que nosotros hacemos es anotarlo, ¿no? Somos de la vieja escuela, pero algunos lo graban. Entonces, vamos poniendo las entrevistas en una carpetita, ¿ya? Y, por ejemplo, si en internet pillé un artículo sobre la estadística de algo que estoy investigando, lo imprimo y lo coloco en la carpeta. Si pillé de un libro algo, le saco la fotocopia y lo coloco acá. Entonces, se va juntando una carpetita con todos esos tipos de datos, dando, por eso se llama recolección. Acá está. Entonces, una vez que he recolectado datos, el siguiente paso que vamos a hacer es la tabulación. Entonces, ahorita vamos a estar más prontito. Bien, la tabulación normalmente, antiguamente, perdón, cuando todavía no había computadoras, lo que hacíamos era hacer unas tarjetitas donde se ponía el nombre, ¿no? de cada documento que se colectaba, la información y qué encontramos en cada uno. Ahora, con las computadoras es mucho más fácil. Van a armar algo así como esto. Les voy a poner esto. Ya. Y esto luego en el Classroom se los voy a poner para que puedan seguir el mismo modelo. A ver si se ve. Ahí está. Entonces uno puede armar un Excel así como este. Ya. Donde van a poner una columna donde se coloca un número de orden, que aquí no importa mucho ese dato, pero siempre es bueno ponerlo, ¿no? Para ordenar todo. Este número se va a anotar en cada documento que ustedes han recolectado, ¿ya? A mano. Normalmente, por ejemplo, si he hecho una entrevista en un papel, ya en una esquinita de la derecha le pongo
número 1 y la imagen. Acá, ¿no? Estas también. Ya. Luego en la segunda columna anoto el nombre del documento. Como ven, aquí tenemos 3 entrevistas, por ejemplo. En este ejemplo, ya el documento número 4 que recolecté, miren, es estadística sobre el SIDA. Por ejemplo, en este caso era una investigación de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces, en este puse estadística sobre el SIDA, este era estadística del SED sobre la transmisión sexual, así. Todos son documentos que se fueron recolectando, ya, de diferentes tipos. Miren, aquí están los estadísticos, estos 2 son científicos, ¿no? El 8 es histórico, el 9 es audiovisual y el 10 son resultados laboratorio, ¿no? Así. Ya, ustedes pueden tener muchos más. Simplemente es ponerle un número, que es el número de orden si ustedes quieren, y los documentos aquí se le pone el nombre, que muchas veces viene el título del documento que ustedes han conseguido, pero si no, ustedes mismos le pueden poner el nombre. La fecha de origen del documento no es la fecha de cuando ustedes lo pillaron, sino el origen. Las entrevistas obviamente es cuando se realizó, pero por ejemplo estas publicaciones es de cuando ustedes lo encontraron, pero cuando fue publicado, ¿ya? Y conforme ustedes van haciendo eso, aquí vamos a poner lo que son datos relevantes y datos referenciales. Los datos relevantes son los datos que a ustedes les llamó la atención de ese documento. No, por ejemplo, en este caso, cuando hice las entrevistas, lo que me da atención es que el paciente, o la persona, perdón, que se entrevistó, no supo cuáles eran los síntomas hasta que recién lo diagnosticaron. Por ejemplo, no sabía cómo protegerse. Sí sabía que era una enfermedad, pero era muy promiscuo, ¿no? Ya, entonces ahí ya me está dando un poquito idea de que el problema en ese caso es que no tienen información, ya les falta un poco de conocimiento sobre el problema. Ya, en esta estadística, por ejemplo, nos está mostrando que ha habido un incremento del 2% del año pasado. Eso me llama la atención, el hecho de que ha incrementado los casos en un año, ¿ya? Y también incrementaron otras enfermedades. No son importantes, pero es relevante, ¿ya? Y así uno va agarrando el documento que pilló y aquí va poniendo alguna información que te llamó la atención. Esto es importante para el siguiente paso que van a ver, ¿ya? Entonces, todos los documentos que se recolectaron en la etapa de recolección se colocan acá con esa fecha y ustedes lo colocan. Este es un modelo base, ¿no? Si ustedes quieren pueden aumentarle más columnas, le hacen otras cositas, lo pueden hacer de otra forma también, eso ya depende de lo práctico, porque no se olviden que la parte del diagnóstico en sí no es el proyecto, es una herramienta y ustedes pueden acomodarla a su gusto o a su forma de trabajar o pensar, o de repente pillan algo más útil que esto. Bien, entonces eso es la tabulación. Si se dan cuenta, simplemente tabular es ordenarlos, ya, y poner lo que es más importante. Esto es para que sea más fácil ubicar los documentos. Ya, así, por ejemplo, yo los pongo en una carpetita y uso el número, ¿no? Le pongo el nombre aquí de lo que estoy investigando, arriba, en la carpeta igual le pongo lo mismo, y aquí voy poniendo número a cada cosa que voy pillando a mano. Entonces, por ejemplo, si mientras estoy haciendo análisis quiero sacar algo de esto, entonces voy a esa carpeta, busco el número 5 y ya sé que ahí está la información, ¿no? Entonces, algo así como un índice de todos los datos que han recolectado, para que no esté todo desordenado y les sea más fácil hacer la otra etapa, que es el análisis. Bien, una vez que ustedes ya han hecho la tabulación, que es ordenar los datos, como les mencionaba, lo siguiente es hacer el análisis. ¿Ya? ¿Y qué es el análisis? El análisis no es nada más que un proceso mental, como menciona ahí, para comparar los datos. O sea, yo agarro todos los datos que
he pillado en mi fase de recolección y que ya ordené, y empiezo a compararlos, a mirarlos, ¿no? Para ver sus conexiones y en base a eso ir pillando los problemas. Eso ustedes lo pueden hacer, como dice ahí, mentalmente, ¿no? No necesitan hacer ninguna herramienta, a menos cuando son cosas pequeñas. Simplemente es comparar y listo. Sin embargo, siempre es útil armar, mientras voy haciendo eso, un mapa mental. Un mapa mental simplemente consiste en colocar los datos e ir conectándolos. Para eso hay herramientas informáticas muy útiles. Hay una gran variedad y se llaman así mapas mentales. Ustedes pueden ponerlo, por ejemplo, en su teléfono, porque hay, ahora hasta para el teléfono hay eso. Pongan ahí en el Play Store, pueden poner mapas mental y le aparecen varios programas para poder trabajar, ¿no? Este, por ejemplo, que están viendo que uso, que es una pizarra virtual, tiene herramientas para mapas mentales, ¿ya? Y se trabaja parecido a lo que ven ahí que yo manejo. A ver, te lo voy a mostrar. Ya, miren, por ejemplo, aquí a la derecha, no, me salen diferentes herramientas y aquí donde dice Map, que es mapa mental en inglés, tengo ya las herramientas para poder hacer, como pueden ver, dibujitos, gráficos, flechitas, etcétera, ¿no? De tal manera que se trabaja así como lo que ven que yo pongo acá, ¿no? La idea de los mapas mentales es que se conecten cosas. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven este donde yo puse mapa mental, miren, no importa hacia dónde lo mueva, la flechita que está conectada a él se va a mover con él. De tal manera que si yo conecto esto con otro, se van a mantener siempre así juntos, a menos que lo desconecte. Ya, entonces, puedo poner, por ejemplo, datos, ¿no? Pongo, por ejemplo, un dato que pillé de las entrevistas, me dijeron que aumentaron las diarreas, lo pongo así en un cuadrito. Ya, de repente pongo otro dato que pillé que aumentaron estadísticamente los casos de diarrea, entonces lo conecto, ¿no? Y así. Y voy conectando, para que en mi mente todo eso se vaya armando. ¿Ya? Para que en su mente ustedes se vayan dando cuenta qué cosa empezó y con qué terminó, ¿no? ¿Ya? Así nosotros podemos de repente llegar al problema. Es lo que es el análisis. ¿Ya? Una vez que terminó de hacer el análisis, que no se olviden que es algo mental que se hace, se debe dar una conclusión. Y la conclusión es el relato de los hallazgos. No se olviden que estamos ahorita en el diagnóstico de situación, que eso consiste en pillar el problema. Entonces, ¿qué van a poner en la conclusión? Los problemas que han hallado, ¿no? Y lo pueden relatar como ustedes quieran, porque aquí no hay ninguna regla específica. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en la misma pizarra, miren, yo les he puesto un ejemplo. Esto de acá son ejemplos. Solamente que me olvidé ponerle el título. Vamos a poner un título acá. Así. Ya. Esto es un modelo de análisis. Ya, que pueden hacerlo incluso a mano, no necesariamente en computadora. Pero esto yo, por ejemplo, lo hago aquí porque es más fácil, por lo que han visto que se puede mover y acomodar a nuestro gusto. Ya ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Y esto es un modelo de una conclusión. Vamos a poner aquí también un modelo de conclusión. Ya. Entonces, en este ejemplo, y ahora sí, está muy chiquitito. Bien, entonces, como ven, en este ejemplo, esto que ven a la izquierda son los datos que he ido recolectando. Todo lo que ven que está con número son datos.
¿no? Este número es el numerito que va en lo que os mostré hace ratito en la tabulación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, han de a ver, vamos a ver. ¿Dónde estás? Si ustedes ven, aquí en el número 1, dice, no supo cuáles eran los síntomas hasta que lo diagnosticaron. ¿Ya? Entonces, eso mismo van a ver que está en el análisis. Van a ver que yo le pongo ese numerito y lo que yo estoy viendo que es relevante. Ya, no necesito poner esto de acá, solamente esto es para que esté ordenado. Ya, entonces, eso mismo ven, el análisis. Ya. Ahí. Bien, entonces, por ejemplo, miren, 1 no supo cuáles eran los síntomas, ¿no? Lo mismo. ¿Ya? En el 2 le puse no sabía qué protegerse, eso van a ver que está también en la tabla. El 3 era muy promiscuo, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos 3, por ejemplo, están conectados porque esos 3 pacientes les falta información. ¿Ya? Bien. Esto, el hecho de que sea muy promiscuo y haya falta de información, por eso están conectados por los lados, pudiesen ser lo que me incrementaron las otras enfermedades de transmisión sexual, ya que eso está demostrado con documento número 4. ¿Ya? Y en ese mismo documento me está hablando que incrementó 2% los casos de SIDA, ¿no? Entonces, ese es mi análisis. Obviamente es un análisis chiquitito con los datos que yo puse en la tabulación como ejemplo. Ahora, una vez que yo hice ese análisis, ya voy a poner mi conclusión. Y van a ver que está en base a esto mismo. Cuando ustedes revisen esto en su casa para estudiar, compárenlo. ¿Ya? Entonces, les voy a mostrar la conclusión en base a ese mismo análisis. Ya, acá está. Entonces, yo pongo como conclusión. En el proceso de investigación que realicé, identifiqué el siguiente problema. Entonces, ahí yo os relato. Hay un incremento de enfermedades de transmisión sexual, principalmente de pacientes con VIH, que se debe a la falta de información sobre la enfermedad y cómo protegerse. También se puede ver a un aumento de la promiscuidad sexual. Ya no se determina su origen, ¿no? ¿Ya? Pero, miren, es una conclusión en base al mismo análisis. ¿Ya? Y cuando yo llego a este punto, aquí tengo los problemas. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos puntos que yo he puesto son un problema. Ya, acuérdense que cuando nosotros queremos hablar de un proyecto, les había mencionado que lo más importante, o lo primero, perdón, es encontrar un problema, porque un proyecto está hecho para resolver un problema. Si no tengo un problema, ¿qué voy a resolver? ¿Ya? Entonces, con alguno de estos problemas, yo puedo armar un proyecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el problema dice que ha incrementado la enfermedad de transmisión sexual en pacientes con VIH. Y esto se debe a que falta la información. Entonces, si se dan cuenta, aquí el problema que puede estar generando estos dos primeros es la falta de información. Entonces, yo puedo armar un proyecto en el cual voy a resolver estos problemas de acá dando más información. ¿Ya? Bueno, ahí viene lo que es la idea de ustedes, cómo van a dar más información, capacitando, repartiendo volantes, haciendo publicidad, etcétera. No, eso ya depende de la idea que nosotros tenemos, pero aquí yo tengo un problema. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan este trabajo, ¿ya? ¿Qué me tienen que presentar para esta etapa? ¿Ya? No sé si han visto lo que les he puesto en la tarea, de manera que les he puesto un modelo de diagnóstico, van a ver que le he puesto ahí entrevistas. Le he puesto unos números, pero eso ya depende de ustedes si lo hacen más
por lo mismo, no hay problema. Ya van a poner las entrevistas, los datos que han pillado, estadístico, el otro, ya me van a poner su análisis, pueden hacerlo a mano o usando esta herramienta y lo ponen ahí mismo, ya, y su conclusión, ya que cuando yo revise su proyecto, me voy a ir a su diagnóstico y voy a ver si han trabajado en base a lo que ustedes han puesto en su diagnóstico, ya, no importa cuando decía el tema o enfoque que ustedes quieran trabajar, ¿no? ¿Ya? La cosa es que pillen problemas, ¿ya? Y con esos problemas podamos trabajar en un proyecto. Bueno, entonces comenzaremos a ver cómo se elabora el documento del proyecto, ¿ya? Una vez que nosotros hemos terminado nuestro diagnóstico y ya encontramos los problemas con los que podemos trabajar, entonces puedo empezar a armar mi proyecto, ¿ya? A veces cuando hace uno un diagnóstico, puedo pillar varios problemas, ¿ya? Pero no significa que los tenga que hacer todos de forma obligatoria, ¿ya? Puedo hacer uno para cada uno. Puede de repente ustedes acaban de, póngale, comprarse una casa, ¿no? Y pillaron que faltaba una pintura en un lado, estaba dañada una chapa, el piso estaba roto a un lado. No significa que todo tengan que hacerlo de golpe, ¿no? Tienen 3 problemas y pueden hacerlo uno este mes, el otro mes, así. Lo mismo es acá. Cuando ustedes hacen su diagnóstico, pueden pillar varios problemas. Es lo más frecuente que uno pille varios problemas. A veces los problemas son diferentes, a veces también están conectados, como en el ejemplo que les puse hace ratito, que todos están conectados en cuanto a la falta de información. Entonces, cuando son muy diferentes, es mejor hacer un proyecto por separado, por completo. En cambio, si están conectados, yo puedo escoger el problema más relevante que va a conectar a todo y trabajo con ese problema y al resolver ese problema, resuelvo nosotros también, ¿ya? Pero no se olvide que lo que les dije hace rato, para un problema, un proyecto, ¿ya? Si yo quiero trabajar con 2 problemas, tengo que hacer un proyecto para cada uno, por separado, porque no van a poder. Acuérdense lo que decía al principio en el concepto del proyecto, dice, es una idea para resolver un problema, ¿ya? Entonces, una idea para un problema. Si yo tengo otro problema, es otra idea, ¿ya? Entonces, así vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, una vez que yo decidí qué problema es con el que voy a trabajar, de los que pillé, entonces voy a armar mi proyecto en sí. Acuérdense que en el concepto decía que el proyecto es una idea, no para resolver un problema, pero decía documentada, ¿no? Eso significaba que yo tenía que armar un documento en el cual yo describía mi idea de lo que voy a hacer, que eso es el proyecto. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahorita. Les voy a dar un modelo base de cómo es un proyecto. Sin embargo, dependiendo de con quiénes trabajo, puede que varíe un poco. La base está acá, ¿ya? Pero de repente en algunos lugares te pidan diferente orden, ¿ya? Como decimos, el orden de las lechugas no altera la ensalada. Es una frase mía, ¿ya? Entonces, no importa si cambia de orden, siempre y cuando tenga todo esto, ¿ya? En algunos lugares incluso te piden otros datos más, pero si ustedes saben hacer esto, no importa lo que te pidan o el orden que te pidan, sabrás hacerlo, ¿ya? Bien, entonces, vamos a empezar. ¿Ya? Aquí yo les he puesto los numeritos de los componentes del proyecto. Ya, entonces, el primero es el número 1. Redundante, pero así es. ¿Por qué les digo eso? Sucede lo siguiente, que la introducción es
lo que va primero en el proyecto, pero es lo último en elaborarse. ¿Ya? En otras palabras, cuando yo empiezo a armar mi proyecto y trabajo con mi borrador, no hago la introducción, la dejo para el último. Lo primero que voy a hacer es el paso 2, que son los objetivos. ¿Ya? Cuando yo termino de hacer todos los pasos que van a ver ahorita en mi proyecto, recién me siento a hacer la introducción. Sin embargo, el documento oficial, o sea, limpio, como le decimos comúnmente, lo que viene al principio es la introducción. ¿Por qué la introducción es la que va al último? Porque para que yo arme la introducción, tengo que conocer a detalle mi proyecto. En otras palabras, tuve que ya haber armado todo, conocer qué puse ahí, y recién con eso puedo armar mi introducción. Además, hay que tener en cuenta que la introducción es lo que es la cara de su proyecto. ¿Ya? Es de lo que se va a enamorar la gente, usted sabe, ¿no? Usted se enamora de una cara bonita. Lo mismo es su proyecto. Si tiene una cara bonita, la gente se va a enamorar de su proyecto. Por lo tanto, tengo que ponerle una especial atención a la introducción, ya que la persona que reciba ese documento, si ve que la introducción no le llama, pues lo va a hacer a un lado, ni lo va a leer. Puede que su proyecto sea muy bueno, pero si su introducción no tiene sentido, ni lo va a mirar. ¿Ya? Así que por eso es importante poner especial atención. ¿Ya? Bien, una introducción debe tener como mínimo, porque ustedes pueden meterle más cositas, ¿no? Pero como mínimo debe tener esas 3 cosas. Y no siempre en el orden que yo le he puesto ahí. Puede tener diferente orden. Puede que ustedes lo pongan primero la justificación, luego la reseña y por último el resumen, o a la inversa. Esto depende mucho de con quién estoy trabajando. ¿Ya? Miren, si ustedes le presentan su proyecto a un técnico del área, por ejemplo, un médico o un profesional científico, a él le va a interesar más la justificación. Entonces ustedes pónganle primero la justificación. Si están presentándolo a alguien más comercial, ¿no? Alguien que es no le gusta perder mucho su tiempo, ¿ya? Entonces preséntenle primero el resumen. Si vamos a trabajar con gente que es más, de repente, más política, la gente del barrio, que a ellos no les interesa mucho esto, hay que conquistarlos hablándoles un poco de la historia. Entonces, el orden de cómo ustedes acomoden estos 3 puntos depende mucho de con quiénes van a trabajar, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, cuando armo un proyecto, ya lo armo toda la base, y esto lo armo con 3 modelos en los cuales acomodo las 3 cosas diferentes, y eso lo acomodo así porque no sé con quién trabajo. Entonces, cuando ya conozco a la persona que va a realizar, le entrego el que yo veo que va a ser más atractivo para esa persona. ¿Ya? Bien, ahora, estos 3 puntos también no necesariamente que ustedes lo pongan como subtítulo, pero puede poner, por ejemplo, puede poner introducción, de ahí un inciso ahí abajito que diga resumen, otro que así, no pueden ponerlo así. ¿Ya? Pero también lo pueden poner sin separación, sin subtítulo, o sea, sin necesidad de aclarar que eso se resume. Ustedes directamente empiezan a hablar, mi proyecto consiste en, hablan todo, no se justifica por así, sin poner subtítulos. Ya, eso depende también de la estética que le quieras dar a tu documento, ya que no se olviden que es la cara, y hay que ver también la parte estética, no solamente del contenido. Ya, ahora, recomendaciones en cuanto a la introducción. El tamaño es importante. ¿Ya? Si ustedes ponen una introducción muy cortita, no le van a dar importancia al proyecto. Si la ponen muy larga, de repente les dé flojera leerlo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es un tamaño ideal de la introducción? Yo suelo recomendarles que sea como mínimo una plana y como máximo 2 planas. No presenten introducciones
de media plana, ¿ya? Pues, ni siquiera de 3/4 de plana. Si van a hacer, llénenla la plana completa. ¿Ya? Si les sobra, mejor, eso pasa a la siguiente página, pero no se pasen de 2 páginas o 2 planas, ya que si se pasan de eso también la gente lo va a ver. Normalmente cuando una persona lee un proyecto, lo primero que hace es ojearlo, ¿no? Entonces mira la rápida y si ve que la instrucción es muy larguita, no lo va a querer leer. Pero si lo ve que está así, entre 1 o 2 planas, lo va a leer. Si lo ve también muy cortito, como les digo, no le va a tomar importancia. Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué coloca el resumen? Bueno, un relato de lo que consiste su proyecto. Ahí ponen, por ejemplo, pueden poner un poquito del problema que pillaron, hablan de ese problema, ya. Luego pueden poner su idea resumida. No soy como van a hacer, ya. Bueno, ya sé que es viernes, pero no se esperen, por favor. Bien, luego en justificación, ustedes deben poner el por qué es importante este proyecto. Y es donde de repente ustedes tienen que ponerle más énfasis. ¿Por qué es importante hacer este proyecto? Por ejemplo, lo que les hablaba en la clase anterior, suponiendo que en un barrio había hecho un levantamiento y mi diagnóstico pillé que en ese barrio había muchas diarreas, lo que estaba haciendo ejemplo la clase ayer. Entonces, como encontré muchas diarreas, ¿cómo puedo justificar que que mi proyecto es importante? Entonces yo puedo poner ahí que las diarreas son la primer causa de muerte en niños menores de 5 años. Y así lo justifico. Digo, es importante un proyecto debido a que la diarrea es la primera causa de mortalidad infantil en menores de 5 años y al disminuir los casos de diarrea disminuiremos también la mortalidad de los niños, ¿no? Y lo justificamos. Así lo justificamos de una forma social. También pueden justificarlo económicamente, etcétera. Eso dependiendo del problema. Ya, en la reseña histórica ponen relatos, no se ven que reseña es poner fechas, ¿no? ¿Qué pasó primero, después, así? Ya, y ponen datos relevantes al problema o al contexto, eso dependiendo del tipo de problema. Entonces pueden poner, por ejemplo, acá, pongámosle del barrio que les decía, ya pueden poner el barrio La Chacarilla, se fundó en el año 1970, en el año 2000 recién tuvo su primer posta, ¿no? 2002 le pusieron un pozo de agua y alcantarillado, y el 2007 pusieron un basural al lado del pozo de agua, ¿ya? ¿No? Así un poquito, se dan cuenta, le he puesto el contexto al principio de lo que es el barrio y luego le estoy aclarando un poco también del problema, el hecho de que hay un basural que se creó al lado de la fuente de agua, que puede ser lo que está produciendo las diarreas en los niños. Entonces ponen fechas que tengan que ver con el problema y también con el contexto, ¿no? Así ubican mejor a la imaginación del lector, porque el que está leyendo necesita imaginarse lo que está pasando y usted necesita entonces contarle así para que él en su mente se vaya imaginando qué es lo que está pasando, ¿ya? Bien, entonces eso pondríamos en introducción. Bien, no se olviden que eso lo vamos a hacer al último. Entonces vamos a hacer lo que es los objetivos, que en un borrador es lo primero que hacemos. Bien. Entonces, un objetivo es lo que uno quiere hacer, ¿ya? Entonces, cuando digo objetivo, ¿qué es un objetivo? Lo que uno quiere hacer. Ahora, en un proyecto van a haber dos tipos de objetivos. Uno que se llama objetivo general y otro que sean objetivos específicos. Ahorita vamos a hablar de los específicos. Hablaremos primero del general, ¿ya? Entonces, el objetivo general es qué es lo que se quiere conseguir con el proyecto. Entonces, ¿no?
lo que se quiere conseguir, ya, lo que se quiere, ya, y lo que les puse en el concepto de proyecto, ya, que era un proyecto, dice, una idea para resolver un problema. Entonces, el objetivo siempre es que ustedes quieren resolver el problema. Por lo tanto, ¿qué van a poner objetivo? Lo contrario al problema, ¿ya? Por ejemplo, usando el mismo ejemplo para seguir la línea. En ese barrio levanté y dije que había muchos niños con diarrea, ya, entonces los casos de diarrea aumentaron en ese barrio. Ese era mi problema. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Disminuir los casos de diarrea. En el ejemplo que les puse, que está aquí en la pizarra, ya del SIDA, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? El problema decía que faltaba información. Entonces, ¿qué es lo contrario a que falte algo? Dar, ¿no? Entonces, yo quiero dar información. Entonces, mi objetivo para ese problema será dar información. Mi objetivo, en el otro ejemplo de los casos de diarrea aumentados, es disminuir. Si aumenta la diarrea, lo contrario es disminuir. Entonces, quiero disminuir, ¿ya? Entonces, en su objetivo, por eso es importante el problema, ¿ya? Van a poner lo contrario, porque resolver algo es corregir eso haciéndolo de forma contraria. ¿Ya? Se rompió la pata, lo reparo la pata, ¿no? Así. Ahora, además de eso, deben ustedes colocar el espacio y el tiempo. O sea, ponen algo contrario al problema y luego me van a identificar el espacio y el tiempo. ¿A qué se refiere el espacio? Se refiere al lugar donde se va a desarrollar el proyecto. Y el tiempo se refiere en cuánto tiempo se hará el proyecto, o sea, la duración del proyecto, ¿ya? Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, ¿ya? De objetivo, en el caso de las diarreas, ¿ya? Como objetivo general puedo poner, quiero reducir las diarreas en el barrio La Chacarilla en 6 meses. Y entonces ya estoy poniendo qué es lo que quiero, que era contrario al problema. Al decir el barrio La Chacarilla, le estoy dando el espacio. Y al decir en 6 meses, le estoy dando el tiempo, ¿ya? No siempre tiene que ir en ese orden. Puedo ir acomodando. Puedo poner también, quiero que en el barrio La Chacarilla reduzcan las diarreas en 6 meses. También puedo poner que en el barrio La Chacarilla en 6 meses los casos de diarrea reduzcan, ¿ya? Si fijan, las 3 frases dicen lo mismo, en diferente orden. ¿Ya? Ustedes pueden acomodar ese orden a lo que le parezca más estético a la frase, ¿ya? Pero debe tener esas cosas, ¿no? Debe tener lo que ustedes quieren hacer, que eso es contrario al problema, ya saben. Debe tener el espacio y debe tener el tiempo. Y algo importante es que tenga un solo verbo, porque un objetivo representa una sola acción. Si ustedes ponen 2 verbos, es porque están refiriéndose a 2 cosas, 2 acciones. Ya, en otras palabras, 2 problemas. Y eso ya les he dicho que no puede ser. Entonces no pueden poner, quiero reducir las diarreas y además vamos a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, si ustedes ponen 2 verbos, ya no es un objetivo, son 2 objetivos, ¿ya? Y cuando hablamos de un proyecto, en el objetivo general solamente puede haber uno, no se olviden, por eso es objetivo en singular, un solo objetivo, ¿ya? Que siempre tiene que ser contrario al problema, ¿ya? Bien, entonces una vez que ustedes arman su objetivo general, ya vamos a pasar a los específicos. Ahorita vamos a ver en qué consisten ellos. Bien, hago una pregunta sobre el objetivo general, algo que no hayan entendido de cómo se hace. Tengan en cuenta que el objetivo es lo más importante del proyecto, porque en base a esto van a construir todo lo demás. Así que tiene que estar bien armadito.
Bien, entonces vamos a ver qué son los objetivos específicos. Ya, un objetivo específico también te habla de qué cosas quieres conseguir, pero no con todo el proyecto en sí, sino con partes de él. A veces, cuando vos resuelves, ¿no?, una cosa, con eso se resuelve otra cosa. Lo que decía hace rato, a veces hay problemas que están conectados. Entonces, si yo resuelvo un problema, resuelvo el otro, y así puedo resolver el otro. Por ejemplo, supongamos que el diagnóstico pide que en ese barrio hay un evento de las diarreas. Para impedir que el agua puede estar contaminada por un basural que estaba al lado del pozo de agua. Entonces, son tres problemas diferentes. Un problema es la contaminación del agua, otro el basural, y otro el pozo de diarrea. Pero usted está conectado. ¿Ya? Y el problema principal es comenzó a diarreas. Porque yo lo congreso como principal y hago un proyecto en base a ese problema, y por lo tanto yo no voy a poner que regrese la diarrea a la base de sanidad. Pero como parte de resolver ese problema, también tengo que hacer que se resuelvan los otros dos, que son que el agua ya no esté contaminada y que el basural desaparezca. Entonces, esos dos problemas los pondré también como objetivos específicos. ¿Ya? Entonces, voy a poner en objetivos específicos 3. ¿Ya? Uno, ya, informar a la gente sobre cómo desinfectar el agua. Es un objetivo específico. Otro objetivo específico será hacer que la alcaldía retire el basural a la otra ciudad. Y el tercero será que Somoapa monitorice la calidad del agua de ese pozo. Son 3 objetivos específicos que si yo resuelvo esos 3, resolveré el objetivo principal, que era reducir las diarreas. Ahora, cuando yo pongo objetivos específicos, porque puedo también tener un proyecto, por si acaso, sin objetivos específicos. A menos cuando es un proyecto pequeñito, basta con el objetivo general. No necesito tener los específicos. Y dependiendo de cómo es la magnitud, puedo tener varios objetivos específicos. Lo que pasa es que si yo pongo objetivos específicos, por cada objetivo específico, mi proyecto se debe dividir en etapas. ¿Ya? Por lo tanto, si yo puse 3 objetivos específicos, mi proyecto tiene que tener 3 etapas, ¿no? Por ejemplo, si puse un objetivo específico que decía informar a la gente sobre cómo desinfectar el agua, entonces tengo que tener una etapa que se dedique a eso. Ya, si puse hacer gestiones para que la alcaldía mueva el basural, entonces pongo una etapa en relación a ese proceso, así. Ya, entonces, los objetivos específicos son los que me definirán las etapas del proyecto. ¿Ya? Pues le decía que si el proyecto es pequeño, no necesita de repente etapas y por lo tanto basta con el general. ¿Ya? Bien, pero eso lo define cómo ustedes realizaron su diagnóstico. ¿Cuántos problemas están conectados o no? ¿Tiene relación? Etcétera. Bien, entonces eso sería lo que son los objetivos. ¿Ya? El general te va a guiar sobre lo que vas a hacer y los específicos te van a guiar sobre las etapas y por lo tanto son los que te van a ayudar a determinar las actividades que vas a realizar en el proyecto. Bien, luego viene lo que son las metas. ¿Qué es una meta? Si se dan cuenta, al menos en una carrera de maratón, ustedes saben que la meta es cuando ustedes han cumplido la distancia que querían correr, ¿no? Si la maratón era de 4 kilómetros, cuando ustedes crucen los 4 kilómetros, cumplieron la meta. ¿Ya? Pueden ponerse como objetivo que quieren correr una maratón. ¿Ya? Entonces pueden correr la maratón, pero puede que no lleguen a la meta. O sea, corrieron hasta la mitad y se salieron. ¿Cumplieron con el objetivo? Sí, porque corrieron la maratón. Pero no cumplieron con la meta porque no llegaron hasta el final de la carrera. Entonces, las metas son las que le dan los límites
al proyecto. Y son importantes porque en base a esto se evalúan los resultados, si cumpliste o no cumpliste. Lo que pasa es que cuando uno pone objetivo, si se ven los objetivos, no hay una medida. Ya no hay, por ejemplo, se dice, quiero reducir las diarreas y puedo reducir algo muy pequeñito como algo muy grande. Por lo tanto, cuando quiere evaluar desde el punto de vista de las diferentes personas, puede que sea bueno el proyecto o malo. Entonces, para evitar eso, que es algo muy subjetivo, tengo que darle algo que nos ayude a valorar. Y eso son las metas. ¿Ya? Entonces, la meta es la que te define hasta dónde quieren llegar con el proyecto, ¿no? Por eso dice, hasta dónde quiero. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Pero dándole límites. Te está dando los límites del proyecto. Por lo tanto, debo tener una meta por cada objetivo. No se olvide que las metas le dan límites al objetivo. Entonces, usando el mismo ejemplo, puse como objetivo general que quiero reducir las diarreas en el barrio de La Chacarilla en 6 meses. Ese era mi objetivo general. Ahora, tengo que tener, por lo tanto, una meta general. Y esa meta general debe ser en referencia a este objetivo. Entonces voy a poner como meta general ya reducir en un 20% las diarreas del barrio de La Chacarilla. ¿Ya? En la meta ya no se necesita poner el tiempo. El espacio pudiesen ponerlo, no es necesario. Ya eso ya depende de la redacción. Ya, pero basta con que ustedes pongan la medida. ¿Ya? Entonces quiero reducir las diarreas en un 20%. ¿Ya? Pueden poner 10% o 15%, eso ya depende de lo que ustedes vieron en el problema, ¿no? Pero fíjense que al poner ese número, le estoy dando una medida y le estoy dando un punto para poder confirmar si cumplieron o no cumplieron. Porque puede que cuando el proyecto se realice, de repente mi objetivo es reducir las diarreas y pongámosle que yo puse 20% la meta, pero apenas llegué al 10%. Entonces no cumplí la meta, pero sí cumplí el objetivo. ¿Ya? Y puede también que haya sobrepasado la meta. Por lo tanto, yo veré que mi proyecto funcionó espectacular, porque sobrepasé lo que yo esperaba. ¿Ya? Bien. Ahora, si yo puse 3 objetivos específicos, tengo que poner también 3 metas específicas, una para cada objetivo. Entonces, el ejemplo les había puesto, uno era hacer que las personas del barrio se informen cómo desinfectar el agua. ¿Ya? Entonces, yo puedo poner ahí como meta que el 80% de las personas del barrio sepan cómo desinfectar el agua. El segundo objetivo decía gestionar que la alcaldía mueva basura al otro lado. Y aquí yo puedo poner que la alcaldía mueva en su totalidad el basural al otro lado. Ya, si ven, fíjense, aquí no usa un número, pero usa la palabra totalidad, que eso es medible. Ya, puedo también ponerle que el 100% de la basura se mueva a otro lado, significa lo mismo. ¿Ya? Y el otro era gestionar antes Aguapac para que monitorice la calidad del agua. ¿Ya? Lo mismo acá, conseguir que Aguapac monitorice el agua por lo menos 2 veces al mes. Ya le doy una medida, ¿no? Que ellos cumplan con eso, ya cumplí con la meta. ¿Ya? Entonces, en lo que son las metas, no se olviden, es importante que se puedan medir, ¿ya? Poner una unidad de medida. Generalmente son números, ¿no? Y pueden usar cualquier tipo de número. Ya van a avanzar más adelante en otras materias sobre tasas, índices, etc. Pero yo siempre les recomiendo que usen porcentajes, porque la mayor parte de las personas entienden que es un porcentaje. Claro, ustedes ponen una tasa, por ejemplo, que diga la tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, que se calcule unidades por 1000. Entonces, si yo pongo un niño de cada 10,000 niños, no entiende la gente qué significa eso, ¿no? O si, por ejemplo, cuando hablamos de fertilidad, las tasas de fertilidad decimos la tasa del 98% de fertilidad a un año.
¿Ya? Entonces la gente a veces no entiende ese tipo de datos. Pero si ustedes ponen porcentajes, las personas entienden, ¿no? La gente por lo menos sabe que es un 100%, que es un 50%. ¿Ya? Entonces, yo les aconsejo que pongan eso como unidad de medida. Sin embargo, dependerá obviamente del problema y del proyecto. Bien, entonces así se arman las metas. Bien, el siguiente punto es la factibilidad. Factibilidad consiste en decir que sí se puede hacer, porque ustedes pueden tener ideas muy interesantes, pero también pueden ser fantasiosas, ¿ya? Entonces tienen que decir que pueden hacerlo. Ya pongámosle que se les rompió la pata de la mesa y a ustedes se les ocurrió la idea de que van a atornillar la pata, pero no tienen plata para comprar los tornillos. Entonces, esa idea es factible, no, porque no tienen la plata para atornillarlo. Pero de repente, en su patio hay 10 ladrillos, eso es factible, porque pueden traer esos 10 ladrillos y ponerlo. No pueden comprar la pata, pero sí pueden poner los ladrillos. La factibilidad consiste en demostrar que sí es posible cumplir lo que ustedes han puesto ahí como objetivo o como meta, ya que lo pueden hacer. Eso significa factibilidad, ¿ya? Bien, en la factibilidad ustedes van a escribir de dónde van a conseguir los 4 aspectos que nos impedirían realizar un proyecto, ¿ya? Como ven, hay 4 aspectos que se tienen que tomar en cuenta para demostrar que es posible hacerlo, ¿ya? El primero es el aspecto económico. En otras palabras, ustedes tienen que decir acá de dónde va a salir la plata para hacer proyecto. Puede que haya proyectos que no se gasten, ¿no? Entonces, en ese caso, ustedes ponen, ahí van a poner, este proyecto no necesitará recursos económicos porque se realizará con todo lo que se tiene en la empresa y no se necesitará hacer gastos, ¿no? Se pone. Y ahora, si van a necesitar plata, tienen que poner dónde lo va a sacar. Si es, por ejemplo, en la farmacia donde están trabajando, entonces le van a poner, de repente, la misma empresa financiará, ¿no? O de repente pueden poner, si van a conseguir dinero de la alcaldía financiará con el 50%, la gobernación con el 30%, y el 20% faltante lo financiará la gente del barrio a través de una kermés, así. ¿Ya? Entonces, poner de dónde va a salir la plata para ese proyecto, ¿ya? Bien. ¿Iban a preguntar algo? Bien. Entonces, luego hablamos de los aspectos, el aspecto de los recursos humanos. Significa de dónde va a salir la gente que va a trabajar en el proyecto, ¿no? Aquí, por ejemplo, se va a poner si es que van a contratar gente o no, van a ser voluntarios, los mismos trabajadores, los mismos vecinos, no sé, entonces dependiendo del proyecto, ¿ya? Entonces, aquí van a poner, por ejemplo, se necesitará contratar a 2 secretarias, póngale, ¿no? Así, 2 secretarias, un capacitador, y el resto de las personas serán los mismos vecinos que trabajarán voluntariamente, etc. Entonces, aclaran de dónde sale la gente, ¿ya? El aspecto de muebles e inmuebles significa más que todo el ambiente donde se va a trabajar. Si van a alquilar un lugar, van a comprar el lugar, va a ser las mismas oficinas donde están trabajando, un vecino les va a prestar una habitación, no sé. Eso dependiendo también del tipo de proyecto. Ustedes tienen que poner de dónde sale eso, ¿no? Si van a comprar los muebles, van a usar los mismos muebles de la empresa o la institución donde están trabajando de repente, ¿ya? Entonces ustedes explican esa partecita, ¿ya? Y la parte jurídica consiste en explicar cómo resolverán los problemas normativos. Lo que pasa es que ustedes saben que en un país hay normas, hay leyes que debemos cumplir, ¿ya? Y al menos aquí en Bolivia tenemos 3 niveles,
ya lo que es la alcaldía, la gobernación y el Estado. Cada uno tiene sus propias leyes. Entonces, cuando yo armo un proyecto, tengo que verificar que mi proyecto no sea vulnerado por alguna norma, porque pueden haber normas que prohíban o reglamenten cómo hacer ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, tengo que poner ahí si es que existe eso o no. Ya, obviamente, como estamos hablando de salud y proyectos, la mayoría de las veces no va a haber que te prohíba, ¿no? O sea, nadie te va a decir, no enseñes a la gente cómo desinfectar el agua. No hay ninguna norma sobre eso. Entonces, en ese caso, ahí ponen ustedes el aspecto jurídico, le ponen palabras sencillas. No existe ninguna norma que afecte este proyecto. Y listo. Ya, ahora, si lo hubiese, le explican la norma y cómo lo resolverían. Pongámosle que a ustedes les ocurrió armar una sucursal de la farmacia donde está trabajando en el otro barrio que han visto donde viene más gente. Entonces, ahí van a poner aspecto jurídico. Para crear una nueva farmacia se necesita sacar los permisos de, no ponen se realizará de tal manera. Listo. Si ustedes ponen el problema jurídico y cómo los resolverían. Y entonces eso aclara que eso es factible. Porque si hubiese una norma que prohíbe y ustedes no le ponen cómo se resuelve, entonces no es factible. Y entonces tienen que poner ahí cómo se resolverá. ¿Ya? Fíjense, en la parte económica, recursos humanos, no se pone por si acaso la cantidad de dinero, sino de dónde lo van a conseguir. No se pone cómo ustedes van a resolver esos 4 aspectos. Si ustedes resuelven esos 4 aspectos, entonces el proyecto es factible. En otras palabras, se va a poder hacer. Ya, eso significa este punto. Bien. Entonces, ahí vamos a quedar por hoy. Chao, chao.